Bienvenidos a Estrategas, porque la comunicación tiene mucho que contar. El podcast donde exploramos a fondo el poder transformador de la comunicación corporativa. Mi nombre es Fabiana Rodríguez y soy estudiante de la carrera de Comunicación Corporativa. Hoy tengo el honor de estar aquí con Angélica Ortiz, una invitada que tiene una amplia trayectoria en la comunicación institucional. Angélica es especialista en posicionamiento y marketing digital de Fundación Telefónica Movistar Ecuador. Igual es licenciada en comunicación corporativa con un enfoque en impacto social. Angélica, gracias por estar aquí. Cuéntanos, ¿cómo te encuentras hoy? Bueno, mucho gusto, muchas gracias por invitarme. Estoy súper feliz de acompañarlos acá en mi alma mater. Y me encuentro muy bien, estoy sobre todo comprometida con generar más espacios en donde hablemos de la comunicación corporativa desde el impacto social. Muchas gracias por estar aquí, por aceptar nuestra invitación. El día de hoy vamos a hablar contigo sobre el tema de las newsletters, lo importante que son para nuestra carrera de comunicación corporativa. Antes de comenzar, quisiera que nos cuentes un poquito más sobre tu experiencia, tu trayectoria. ¿Qué nos podrías compartir? Bueno, yo en este momento trabajo en Fundación Telefónica Movistar, es una empresa, el lado social de la era digital, el brazo de Telefónica Movistar acá en Ecuador. Fundación Telefónica está presente en más de 39 países a nivel global. Tenemos representación desde Colombia, Argentina, México, Perú, Chile y básicamente viene parte del compromiso que tiene Telefónica a nivel global con aportar hacia temas de educación, hacia temas de empleabilidad y también sobre cómo la tecnología puede reducir brechas sociales que lastimosamente son algo muy común en nuestros países en la región. Fundación Telefónica nació ya hace más de 15 años acá en Ecuador, es más, justo el anterior año estuvimos de aniversario, lo cual justo para nosotros fue una gran celebración. Y en mi experiencia dentro de una corporación tan grande, una multinacional, creo que la comunicación corporativa juega un gran impacto en cómo nosotros movilizamos tanto a los colaboradores de forma interna y también en la comunicación externa, cómo sumamos a que más actores empiecen a generar impacto social relevante que apoye hacia lo que es la sociedad ecuatoriana. Muchísimas gracias, Angélica. Sí, precisamente de eso vamos a conversar hoy, el tema del impacto de la comunicación a través de esta herramienta que son las newsletters. Entonces, para comenzar, quisiera yo preguntarte, ¿cuál es el principal objetivo que debe tener una newsletter para ser difundida? Bueno, yo creo que las newsletters tienen diferentes objetivos dependiendo del público al que tú te quieres dirigir. Yo tengo experiencia tanto en comunicación interna como en comunicación externa dentro de Telefónica en Ecuador. En este caso, desde el lado de comunicación interna, las newsletters tienen sobre todo la necesidad de conectar a tu colaborador con los valores de la compañía. Siempre la comunicación interna es buscar alinear con los objetivos estratégicos que quiere lograr la empresa, porque los colaboradores que no entienden hacia dónde vamos en misión y visión de nuestra identidad corporativa tampoco pueden sentirse bienvenidos en cada una de las acciones que hacemos ni comprometidos con su trabajo. En este caso, las newsletters nos sirven no solamente para visibilizar cuáles son los logros de los empleados o cuáles son las actividades diarias que se realizan en la compañía, sino también orientar cómo cada una de estas cosas que nosotros hacemos todos los días aportan hacia una visión más grande. En este caso, cuando nosotros estábamos en comunicación interna, lo que hacíamos básicamente es no solo comunicar cómo iban creciendo nuestros colaboradores, ya que tenemos un gran plan de crecimiento dentro de Telefónica en Ecuador, sino también que estos crecimientos les aportaban en nuestra visión, de que siempre estemos alineados hacia la innovación, hacia la tecnología y hacia la capacitación constante. Pero sobre todo, también son los beneficios que aportan diciendo que la tecnología no solamente es un medio para hacer comercio, sino también un medio para conectar a las personas. Una tecnología enfocada en los humanos. Y cuando tenemos estos propósitos, nosotros conectamos tanto con los colaboradores y los comprometemos para que sean voluntarios corporativos, digamos en la fundación, y también para que den su mejor esfuerzo en el trabajo. Ese es como el primer enfoque que puedo tener desde la comunicación interna. Pero en la comunicación externa puede ser muy diferente, porque ahí en cambio nosotros llegamos hacia stakeholders que pueden ser nuestros aliados, que pueden ser donantes o incluso que pueden ser aliados gubernamentales para ayudarlos a sumarse a nuestras iniciativas o eventos.
Entonces, ahí depende mucho de cuál es el objetivo que tiene el estratega de comunicación para poder hacer esta comunicación directa, porque al final llega a tu correo propio. Precisamente se trata de la estrategia que hay detrás y justamente en ese tema, igual sea para público interno o externo, se necesita alinear los valores y la identidad como mencionas, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. Entonces tú nos podrías decir así, en tu experiencia, ¿qué contenido es clave que se incluya dentro de una newsletter para que se mantenga el interés de los diferentes públicos, tanto interno como externo? Bueno, como te dije, yo creo que una newsletter siempre debe tener como dos formatos. No se puede hacer una misma newsletter para diferentes públicos porque nunca vas a llegar a la relevancia que tú necesitas. Nosotros, por ejemplo, en Fundación, incluso dentro de la Fundación tenemos diferentes áreas que tienen diferentes boletines y newsletters. Porque, por ejemplo, si tú quieres que en la formación, en el área de formación profesional, darles un incentivo para que complementen sus formaciones, este contenido hiperpersonalizado, porque una newsletter, además de la información genérica que tenga que darte, también debe ser hiperpersonalizada para que llame la atención de tu público. Como el correo a veces te llegan tantas notificaciones que pueden ser tanto comerciales como anuncios, puede ser también cosas como simplemente las integraciones de apps para los códigos, etcétera, etcétera, pierdes entre tantas cosas la infoxificación que lo habíamos visto, pierdes aquellas cosas que puede que realmente te interesen. Entonces la hiperpersonalización te ayuda a que destaques del resto de otras opciones. Ahora también, dependiendo del público que tú vayas teniendo y que vayas atacando, es importante que sea relevante los intereses, porque por ejemplo, en el caso de formación profesional, si tú no tienes identificado a qué curso se refiere o qué formación es la que está siguiendo, la gente no tiene la información necesaria para poder seguir su camino en nuestro journey de formación. También, algo que es súper importante son las credenciales, que tu correo y visualmente tu newsletter se sienta que es institucional y corporativa. Porque si simplemente envías un boletín que esté redactado pero que no tenga la identidad visual de la marca, puede pasar porque sea tal vez, y la gente está muy atento a eso, que sea un fraude. A nosotros nos han llegado, incluso cuando ya tenemos todo lo que son logos, lo que tenemos los pies de página, números a quien contactarse en caso de soporte, preguntas de si esto realmente es verdadero. Ellos van a nuestras redes sociales a ver si realmente nosotros hemos enviado esta comunicación, sobre todo cuando hacemos sorteos o premios, y bien van dentro de este boletín. Entonces son las credenciales, la hiperpersonalización y que tenga muy detallado qué es lo que quieres que haga el usuario, el CTA, ¿no? Listo, y ahorita que también topaste el tema de la forma, el tema del diseño y también la estructura, ¿qué tan importante es justamente este diseño visual que mantenga una newsletter para atraer al público y para representar a una marca, a una organización? Como te dije, es súper importante. O sea, no es posible que una newsletter no represente tu marca. Porque si es un boletín que debes sacar cada cierto tiempo, porque una newsletter debe ser recurrente, definitivamente. Como una newsletter es recurrente, debe tener el identificatorio de tu marca. Debe tener tu logo, a veces tu eslogan, dependiendo si es relevante también. Pero los colores y todo, porque hace que la comunicación sea congruente y que tenga sentido con lo que tú vayas experimentando de la marca. No debemos olvidar que cada uno de los contactos que tú haces al momento de que haces este camino con tu consumidor son momentos que definen la experiencia del usuario. Entonces, si en algún momento él siente que desconfía de ti o que siente que no le estás dando suficiente información, vas perdiendo esa relación que tú tienes con el usuario y va reduciendo la tasa de lectura. La tasa de la lectura en las newsletters es algo que es realmente muy difícil de obtener. Los correos ya no se leen como antes. Sobre todo con las nuevas generaciones, hay muy pocas personas que abren su correo, que visitan y que consideran que la información que les llegue es relevante. Por eso, realmente para poder fidelizar a la persona y que siga leyéndote después de un tiempo, es necesario que le capte la atención y que tenga contenido relevante. Y ahorita, precisamente para este tema de mantener esa fidelización que tiene el público, ¿con qué frecuencia se evalúan estos, o se actualizan estos diseños dentro de la newsletter para que siga cumpliendo el objetivo? A ver,
Yo creo que más que los diseños, lo que siempre se debe estar actualizando es cómo nosotros limpiamos nuestras bases de datos a las cuales enviamos newsletter. Creo que los datos son súper importantes, sobre todo en esta era en donde somos tan volátiles, tenemos tantas cuentas, tenemos tantos datos y algunos sí te sirven para mandar ciertas comunicaciones y otros no. El diseño sí tiene mucho que ver, pero esos son unos cambios más a largo plazo. Y todo esto debe ser basado en cómo te va con tus visualizaciones, tus estadísticas, es algo súper importante. Y también los canales, porque ahora las newsletters no solamente van por correo, también van en LinkedIn. Tenemos estos dos espacios en donde a veces en LinkedIn tal vez podemos generar un contenido más de valor que sea para profesionales, que tenga datos interesantes que nos ayuden a conectar con el público y en cambio en el correo algunas cosas que se conecten con la experiencia específica del usuario y con sus productos a los que estás teniendo en la empresa. En mi caso, nuestros productos son sociales, entonces son formaciones gratuitas, son oportunidades para participar en concursos o incluso son oportunidades para ser parte de comunidades de aprendizaje. A veces eso es lo que pasa, pero cuando es en el lado desde la comercialización, también tenemos productos que te interesan y que tal vez dejaste en el carrito, digamos. Y ese seguimiento en cada uno de los boletines que llegan no es simplemente compra el producto, lo dejaste en el carrito, sino es más bien, oye, ya se acerca el Día del Amor y la Amistad. ¿Te acuerdas que tenías unos brazaletes de amistad para ti y tus amigos? No te olvides de ver qué más te gustaría tener para tener un paquete, digamos, con un descuento. Entonces, esa relación más cercana a la que realmente necesitas, en conjunto con el diseño, que el diseño yo creo que debería más bien renovarse dependiendo mucho de los datos, porque si funciona no es necesario hacer cambios tan drásticos, pero dependiendo de los datos, tal vez de forma trimestral, semestral, dependiendo de cómo vas variando, tal vez por promociones o por temporadas, pero principalmente son mantener al día tus bases de datos, y que las suscripciones, si a alguien no le interesa, quítalo, porque no, si ya marcó que no le interesa, simplemente no quiere saber de ti. Y más bien vas dañando esa relación más tiempo que lo contactes. Pero en cambio, si consigues más leads que sí sean cualificados, ahí sí tienes la oportunidad de llegar con tu newsletter. Perfecto. Y ahora también dependiendo de qué es lo que queremos transmitir en la newsletter, ¿cómo se define precisamente el tono de comunicación que debe tener en cada edición? ¿Cómo se define el tono de comunicación? El tono de comunicación viene desde antes, ¿no? Porque la newsletter en sí no es una estrategia. La newsletter es una acción dentro de una estrategia de marketing o de comunicación. La estrategia tiene un objetivo muy claro y ese objetivo va orientado hacia una audiencia. Cada audiencia debe tener un tono específico. Entonces, primero se define el objetivo grande que tú quieres que tener. Entonces, digamos que, en mi caso, yo estoy abriendo una convocatoria abierta de formación. Mi objetivo es que más personas se formen con Fundación Telefónica Movistar en habilidades y competencias digitales. La estrategia que voy a utilizar es justamente llegar con ellos con mensajes hiperpersonalizados. ¿A través de qué canal? El correo electrónico, y ahí viene la acción de la newsletter. Entonces la newsletter se pega al tono de la audiencia que estoy tratando de captar. En este caso serían jóvenes o recién graduados. Y ese tono podría ser más informal, podría ser más interesante. Por ejemplo, ahorita en Fundación Telefónica estamos experimentando con algunas tonalidades más gamificadas. Nosotros hacemos que nuestras newsletters vayan teniendo cada uno de los pasos para que tú vayas siguiendo tu formación. Estamos jugando con el concepto de Karate Kid, por ejemplo. Entonces empezamos diciéndoles que entran al dojo digital y luego les decimos cuáles son los pasos que tienen que hacer para seguir a su sensei digital. Les damos las estrategias para empezar a romper su primera tabla, luego ganar su primer torneo, etcétera, etcétera. Y eso hace que la gente se mantenga entretenida en la narrativa, es el storytelling también, ¿no? Entonces este tono, en la historia que nosotros definimos, es basado en el buyer persona y en el lector persona, en este caso porque no nos compran nada, en el lector persona que nosotros definimos. Y justamente esto lo consiguen a través de los comentarios que reciben. Yo quisiera saber cómo gestionan este feedback después de enviar una newsletter. Bueno, yo creo que la newsletter no es el mejor espacio para obtener retroalimentación. Creo que hay otros canales que se pueden utilizar para obtener retroalimentación. Sí es cierto que sí puedes obtener retroalimentación con la newsletter. Sí nos ha pasado muchas veces que nos responden al mismo correo y nos dicen, oye, ¿cómo puedo participar? ¿Qué tengo que hacer? Pero más bien eso significa que no estuvo suficientemente claro tu
tu CTA, ¿no? Okay. Exacto, porque significa que tienes que afinar hacia dónde los vas a llevar. Una newsletter debe llevarte a hipervínculos especiales dentro de la no sé, página web o red que tú tienes, porque una newsletter en sí no te da el espacio de retroalimentar ni que los usuarios interactúen entre sí. Yo creo que es súper importante definir cuáles son estos espacios en la newsletter a los que quieres llevar. Si es solamente informativa, siempre deberías llevar a un lugar que les pueda ayudar a obtener más información. O si es un comunicado oficial, bueno, si tienes dudas, ¿a quién puedes acudir? La newsletter no se define tanto por los comentarios ni por las reacciones, porque no existe en el medio del correo electrónico. En LinkedIn sí es mucho más amigable, pero sí se define por cuántas personas te siguen abriendo, cuántas personas se suscriben y cuántas personas les parece relevante y hacen clic, porque eso sí es súper importante. Medir cuántas personas están haciendo clic en cada uno de los links que tú pusiste en tu newsletter. En LinkedIn es otra cosa, es totalmente diferente, porque, por ejemplo, actualmente en Fundación Telefónica tenemos la newsletter que se llama Te lo explico. Te lo explico es una extensión de la revista Telos. Telos es una revista especializada en información sobre la comunicación digital, que es súper interesante porque tiene un montón de opiniones de un montón de expertos a nivel global, y nosotros sacamos pequeños extractos y los enviamos a través de nuestra newsletter. Has tenido un crecimiento súper interesante porque solamente desde su lanzamiento en enero hemos tenido un crecimiento a tener casi 500 suscriptores en LinkedIn de nuestra revista, y cada vez que nosotros publicamos se suscriben entre 12 a 50 personas que les interesa mucho lo que nosotros estamos y tenemos que decir. Y es justamente por ese medio, porque es corporativo y porque les interesa saber sobre estas opiniones que tienen los expertos. Y ahí sí tienes la oportunidad de comentar. ¿Y por qué la gente comenta en LinkedIn? Porque eso les hace ver como profesionales que realmente saben del tema. Entonces, son diferentes espacios que se deben analizar de forma distinta. Y todo va actualizándose. Entonces, en base a eso también quisiera saber cómo ahora existen tendencias para aplicar en las newsletters actualmente. Tendencias. Sí existen tendencias para aplicar en la newsletter. Es más, justo lo que tú mencionabas del diseño. Ahora hay unas tendencias de diseño en newsletter que son súper interesantes. Sin embargo, depende mucho de tu público. Porque, por ejemplo, estamos aquí en Ecuador, que tiene una brecha digital enorme, enorme comparada a la región, y que no todo el mundo tiene un celular que puede tener o visualizar cada uno de los elementos gráficos que tú le vas a mandar por correo. Es probable que si tú le envías a una persona, para nosotros es súper común, que vive en la ruralidad, que está siguiendo sus cursos desde su casa, desde su celular, y le envías una newsletter que es animada, no va a poder visualizar el contenido. Y ese es un verdadero problema, porque por más que nosotros queremos darle una experiencia al usuario que sea increíble, que sea disruptiva, que sea innovadora, hay que pensar mucho en cuáles son esos obstáculos que no van a permitir que sea realmente claro para el usuario visualizar qué es lo que nosotros le queremos decir. Creo que lo más importante es, además de las tendencias, que en este caso algunas que sí hemos adoptado, es el tema del storytelling, que a todo el mundo le encanta. Realmente la gente está tan aburrida de ver textos simples en redes que no hacen caso. Si no tienen una historia que seguir, perdemos mucho la atención, el span de atención de la gente es extremadamente limitado. Pero en el tema de lo visual y de las cosas de programática y un poco más técnico en los boletines de correo y de las newsletters, sí es importante ver quién es tu usuario y qué es lo que le va a gustar a él, no a ti, no como empresa, qué es lo que tú vas a decirles o proyectar, sino qué es lo que el usuario va a interpretar cuando vea eso y si es lo suficientemente claro tu mensaje. Y tú, desde tu experiencia que trabajas con temas de impacto social precisamente, ¿cuál ha sido una anécdota o algún momento de satisfacción que has tenido gracias a una newsletter que has emitido, que has creado, que has gestionado y que ha tenido una buena respuesta? Bueno, yo creo que una de nuestras newsletters más emotivas y la que más me ha gustado sacar fue justamente el boletín que nosotros hicimos por nuestros 15 años. Nuestros 15 años en la fundación fue un evento increíble porque hemos llegado a más de 40,000 personas en el tema de formación y casi a 1 millón de personas en los temas de educación a nivel nacional. Entonces es algo súper interesante ver cómo la gente conecta emocionalmente con lo que nosotros hacemos y nuestra misión. En Ecuador, la brecha digital no solo es
un obstáculo para crecer. Es como lo que se le llama el techo de cristal, tanto para mujeres como para hombres, especialmente para mujeres, pero sobre todo para las personas que no tienen acceso a la tecnología. Sino también es un obstáculo que ellos sienten en su vida diaria y que no saben que alguien está apoyando hasta que descubren que hay gente que está haciendo algo al respecto. Entonces, ahí sí hemos recibido retroalimentación en nuestra newsletter de 15 años, en donde felicitaban nuestra labor, en donde decían que estaban felices que alguien realmente esté comprometido con la causa. Y de ahí, el espacio de Te lo explico, que lo tenemos en LinkedIn, es un espacio súper interesante porque las diferentes telos, nos sacamos una cada 3 a 6 meses a nivel global, van abordando diferentes temas de lo que va viviendo la sociedad con la tecnología. La anterior Telos, que fue la que tuvo más tiempo en la newsletter de Te lo explico, hablaba sobre la brecha generacional, sobre cómo los jóvenes y los adultos mayores, en este caso los 3 espacios, no conectaban entre sí porque tenían una gran brecha tecnológica entre ellos y cómo podían conectar. Y una vez nosotros publicamos este tipo de artículos, la gente sí comentaba y nos decía, sí, sabes que este artículo me ayudó a conectar y a saber un poco mejor cómo hacer que mis estudiantes se interesen por mis clases. O esto me parece súper interesante porque ahora los chicos pensamos que no entienden, pero en verdad es que aprenden de otras formas. Entonces es ese cambio que nosotros buscamos generar en el pensamiento lo que hace nuestra newsletter especial. Pero para otras empresas o para otras instituciones, creo que los objetivos son distintos. Ajá. Entonces creo que depende mucho de cada caso. Y ya para finalizar, ¿qué recomendarías o cuál es tu opinión con respecto al papel que van a tomar las newsletters de aquí a un largo plazo también? Yo creo que la newsletter es una herramienta muy interesante para tu empresa y tu negocio. No todos la necesitan, eso es totalmente cierto. Si tú eres un negocio pequeño que no tiene un contacto con los clientes o no tienes la capacidad, porque eso sí, a veces la gente no toma en cuenta que las newsletters no son baratas de mantener, necesitan una plataforma y una herramienta y necesitan tener esta oportunidad de mandar mensajes hiperpersonalizados, porque si no, no van a ser efectivas, va a ser un recurso malgastado. Entonces, si tú tienes un negocio que requiere realmente un boletín de noticias o una newsletter, es porque tienes una comunidad que está comprometida contigo o que estás buscando construir esa comunidad. Entonces yo creo que como nos estamos moviendo hacia empresas con propósito, hacia empresas que están conectadas con su audiencia cada vez más prosumidora, es súper importante que empiecen a generar estos vínculos comunitarios. Creo que las newsletters son ese espacio para tener el primer momento de interacción, para luego ir hacia espacios que son más abiertos para la retroalimentación y para poder convivir en comunidad. Listo, Angélica, muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido hoy. Gracias también a ustedes por estar presentes en este episodio, en este nuevo episodio de Estrategas, porque la comunicación corporativa tiene mucho que contar. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como Instagram nos pueden encontrar a la carrera de comunicación como Comunicación UDLA, y al canal de UDLA Channel en YouTube, Twitter, Facebook e Instagram como UDLA Channel S. Muchísimas gracias nuevamente, Angélica. Suscríbanse y manténganse atentos a próximas ediciones de este podcast. Y recuerden, ser comunicador corporativo que el mundo necesita.